libro que estamos estudiando y que continuamos estudiando es Bases para una paternidad espiritual bíblica. En esta oportunidad nos toca estudiar el capítulo número 17, que se titula La edificación y exhortación mutuas. Hemos dicho que no debemos confundir las actividades ministeriales que se destacan en el cumplimiento de la Gran Comisión que Jesús nos dejó a todos sus discípulos, ni con los dones espirituales, ni con el propósito principal de la reunión eclesial, que es la edificación y la mutua exhortación. En la Biblia se describen varios tipos diferentes de reuniones en que los cristianos primitivos se congregaban. Por un lado tenemos reuniones de oración, tenemos reuniones evangelísticas, tenemos reuniones de discipulado, tenemos reuniones ministeriales, tenemos reuniones apostólicas, tenemos concilios eclesiásticos, pero la reunión eclesial, la reunión de los discípulos, la reunión congregacional, era la reunión especial de todos los cristianos que integraban la iglesia local, que tenía lugar probablemente cada primer día de la semana. En Hechos 27 leemos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. De acuerdo con las Escrituras, el propósito principal de esa reunión eclesial, de esa reunión de los discípulos, era la edificación y exhortación mutuas. Dice en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, cada uno tiene revelación, cada uno tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Se dan cuenta? Se reunían los discípulos, se reunían los cristianos en una reunión especial, que es la reunión congregacional, cuya centralidad era Jesucristo, era el partimiento del pan, era recordar el sacrificio de Cristo, proclamar su resurrección y su pronta venida, era celebrar la cena del Señor, y en el torno de esa celebración de la cena del Señor, el trabajo de los miembros del cuerpo era la edificación y la exhortación mutuas, la mutua exhortación, o sea, el infundirse ánimo. Dice la Escritura, y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿ven? La exhortación, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Sigue diciendo en Tesalonicenses, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso está en Romanos, perdón, y en Tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos, exhortaos, y edificaos es la mutua edificación. Entonces, en Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, y entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La reunión eclesial que se visualiza en el Nuevo Testamento fue diseñada para permitir que todo miembro de la iglesia, de la asamblea, participe en la edificación del cuerpo como un todo. Efesios dice, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el capítulo siguiente dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al descorrer Pablo la cortina de una reunión neotestamentaria, en el capítulo 14 de 1 Corintios, vemos una reunión en la que cada miembro está activamente involucrado y la edificación mutua es su meta fundamental. Dice, así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que hay, pues, hermanos,
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ¿vieron? Lo dijimos hace un ratito, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es muy esclarecedor descubrir el funcionamiento que deberían tener las reuniones de cuerpo, las reuniones de iglesia, las reuniones congregacionales, alrededor de la mesa del Señor, con la centralidad de Jesucristo representada por la cena del Señor. Según la Biblia, primero, procuren abundar en dones para edificación de la iglesia. Segundo, cada uno de vosotros tiene salmo. Tercero, cada uno de vosotros tiene doctrina. Cuarto, cada uno de vosotros tiene lengua. Quinto, cada uno de vosotros tiene revelación. Sexto, cada uno de vosotros tiene interpretación. Séptimo, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aún con todo este mover del Espíritu Santo y todo este mover en la mutua edificación, donde todos los miembros cumplen su función específica, desarrollan su función de mutua edificación, de mutua exhortación, los espíritus de los profetas siguen estando sujetos a los profetas y no hay desorden, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. En este sentido, durante la reunión congregacional, el Señor Jesús, en su condición de cabeza, a través del Espíritu Santo, tenía libertad para expresarse a través de cada uno de los miembros a quienes iba indicando la acción que tenía que hacer, que tenía que desarrollar dentro de la iglesia, para la mutua edificación y por ende la edificación de su propio cuerpo, la cabeza edificando su propio cuerpo, la iglesia. Esto funciona cuando toda la reunión congregacional se desarrolla como una verdadera familia, alrededor de la mesa en la que están los símbolos que representan a Cristo, es decir, su cuerpo y su sangre. En el primer siglo, ir a la iglesia significaba en esencia más dar que recibir. Se trataba de un pueblo de adoradores que no necesitaban ser inflados cada domingo, sino que eran conscientes de su función como miembros que se ayudan mutuamente, por medio de sus dones individuales, para que el cuerpo entero pudiera ser edificado. Lo dice Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta, estamos describiendo, es la única manera de hacer real y práctica la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. No hay otra manera. En cuanto a la exhortación mutua, podemos decir que las Escrituras le asignan un rol fundamental en la tarea de preservar, de perseverar en el camino de la salvación. La Escritura le da una función fundamental a la mutua exhortación, porque es alentar a los hermanos a que perseveren en el camino que están transitando, el camino de la salvación, el camino del reino de Dios, el camino del Evangelio. Lo empujo, lo aliento, lo estimulo a que continúen. Entonces es alentarse, es levantarse, estimularlo a que se levante cuando cae, abrir los ojos espirituales cuando el diablo nos engaña. Es algo de lo que todos podemos practicar en la iglesia. Todos podemos practicar la mutua exhortación. No se puede prescindir de eso en la iglesia. No se puede prescindir, no podemos eliminar, no lo podemos obviar. Todos podemos practicar este don, esta acción de la mutua exhortación. Hebreos 3 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, para que no se aparten, ¿qué tenemos que hacer? Alentarnos, estimularnos mutuamente. Y ahí lo dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo logramos que el hermano que tengo al lado, el hermano que tengo allá enfrente, persevere y retenga firme hasta el fin la confianza del principio? Está el aliento mutuo, la exhortación, el ánimo que nos infundimos cada uno al otro, la mutua exhortación. El congregarse también tiene relación con esto, ya que juntos podemos alentarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Esta es una muy buena razón, entonces, para no dejar de congregarnos. Podemos exhortarnos unos a otros para evitar que alguno caiga en algún pecado voluntario. Hebreos 10 lo dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dijimos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es interesante este aspecto, ¿no? En realidad, el propósito fundamental de la reunión congregacional es juntarnos alrededor de la mesa con la centralidad de Cristo, donde Él, que es la cabeza de la iglesia, pueda manifestarse en su plenitud a través de sus miembros para la edificación de su propio cuerpo. Jesús, orando al Padre, dijo, he manifestado tu nombre a los hombres. Cuando la Biblia se habla de nombre, no se refiere a una palabra con la cual se conoce a la persona, el nombre, no, sino que el nombre representa a la persona misma, con todas las características, con todos sus atributos, con todos los atributos de su personalidad. Por consiguiente, estar reunidos en el nombre de Cristo significa estar reunidos dándole a Él la centralidad de la reunión. Entonces se cumple, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué está en medio? Porque nosotros le estamos dando la centralidad. No es un acto de magia, es que nosotros mismos nos reunimos y le damos el centro a Jesús. Si la persona de Jesús es verdaderamente el centro de la reunión congregacional, entonces Él se expresará como Él quiere y a través de los miembros que Él mismo designa en su condición de cabeza de su cuerpo para la mutua edificación. Y ahí tiene parte de la paternidad espiritual que nosotros tenemos que ejercer. Como ya estamos hablando de pastores de la congregación, bueno, estamos dando una paternidad espiritual a toda la congregación, enseñándoles cómo debe funcionar la congregación, porque acuérdense, los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene una sola finalidad, que es capacitar a los santos, equiparlos, formar a los santos, capacitarlos, perfeccionarlos para que hagan la obra del ministerio, para que cada uno desarrolle los dones que el Espíritu Santo derrama sobre ellos para la mutua edificación y para la exhortación mutua. Así que esto como padre espiritual lo tenemos que tener muy en claro en el propósito, en la visión. Esto es parte de la visión. Tenemos que tenerlo claro como visión. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay una doble función entonces, decimos. Una hacia afuera, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y una vez que los tenemos adentro, hay que discipularlos, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, pero después hay un crecimiento que debe tener el cuerpo de Cristo, para no quedar raquítico, no quedar pequeño, seguir creciendo, seguir desarrollándose, y esto lo tienen que hacer todos los miembros mediante el ejercicio de los dones y mediante la mutua edificación y la exhortación mutua. Es parte de la visión y como padres espirituales, esta es parte de la visión que tenemos que transmitir a nuestros hijos espirituales.